Escorpio, bienvenidas a mis guerreras y mis guerreros a esta lectura para esta semana. Te saluda Jota y vamos a empezar viendo cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante esta semana y cuál es el mensaje que tiene para ti. ¡Wow! Mira qué carta tan hermosa. Tienes al arcángel Sandalfón que te habla de guía divina que vas a estar teniendo para tomar decisiones correctas en tu vida durante esta semana. Esta carta representa la carta del Papa en el tarot y te habla acerca de si has estado en esta búsqueda divina, de cuál es tu propósito de vida, de a qué es lo que te tienes que dedicar, que si estás en la carrera correcta o no. Esta carta te está indicando de que vas a estar recibiendo sincronizaciones y señales de parte de tus ángeles durante esta semana que te van a estar guiando por el camino de vida correcto, que te van a estar llevando las señales indicadas para que tú puedas identificar el llamado de tu alma a cumplir en este periodo. También te está hablando de que busques una manera alternativa a las situaciones en las cuales te puedes encontrar si estás en alguna dificultad o en algún problema, que tal vez la respuesta o la solución no es la más obvia, no es la que tú estás pensando. Y el número divino que te da es el número 5, un número de cambio, un número de hacer cosas distintas, de mirar hacia el futuro. Va a ser una semana también en donde vas a poder conectar con tu tribu. A mí me encanta esa energía de conectar con tu tribu, de conectar con personas que estén en la misma vibración energética que tú. ¿Qué tal? Esa es la energía muy bien que se quiere para tu vida. Vamos a ver cuál es el mensaje de la energía principalmente que vas a tener tú, lo que te va a estar afectando. Y si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy haciendo nuevas publicaciones de videos aquí en mi canal. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Mira, tienes la carta de la transigencia en la energía que vas a estar teniendo a tu alrededor. Y cuando veo esta carta para ti, Escorpio, lo que yo estoy viendo va a ser comparaciones. Va a ser una gran comparación que tú podrías estar teniendo. Gente diciéndote, ay, pero tú te pareces a fulanito de tal. O, ¿por qué no haces las cosas como fulanito de tal? O, ¿por qué actúas de esta manera? Hay esa energía a tu alrededor. Entonces, como yo siempre les indico, mi misión es iluminar el camino de lo que viene para ti. Y tú decides, oh, ok, actúo de esta manera o evito estas situaciones. Entonces, como ya sabes, de que van a estar apareciendo personas criticando, personas diciéndote, ay, pero hazlo de esta manera, ay, pero hazlo de la otra, ay, pero esto, ay, pero lo otro. Entonces, simplemente toma el camino más elevado e ignora a esas personas. El consejo para ti aquí sería no entres o no caigas en esta energía de baja vibración por estas personas que están tratando de provocarte. La mejor respuesta es no responder, ignorarlos. Déjame sacarte una carta más porque no te voy a dejar con esa carta negativa, ¿eh? Por eso siempre te recuerdo que veas la lectura hasta el final, pues yo aclaro muchas cosas para que no te vayas conmigo. ¡Ah! Oh my God. Ok, o sea, drop the mic. La quijada en el piso. ¿Qué? Justamente te estoy hablando de que veo comparación aquí. Y para ti, Escorpio, hay esa energía de envidia, de comparación. No dejes que eso te afecte, no dejes que esa energía pueda contra ti. Ponle un punto final ignorando. Tú eres mucho mejor que eso. No caigas en esas energías, ni le prestes atención a eso. Fuera, fuera, fuera. Fuchi, fuchi, fuchi esa energía de aquí. A ver, vamos a ver qué más viene para ti esta semana. En los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. E igualmente déjame también tu dedito para arriba. Mira, salieron justamente 3 cartas, vamos a quedarnos con ellas, que son las que quieren hablarte aquí. Veo que algunos de ustedes esta semana van a tener que tomar una decisión. Y justamente tiene que ver con si dejas o abandonas una idea, un proyecto, una persona en una relación o una situación en la cual te puedes estar encontrando. Así que veo esta semana para ti una semana como de tratar de balancear todas las cosas, tratar de balancear todos estos aspectos, pero va a llegar un punto en donde te vas a percatar de que tal vez es mejor retirarte. Y hay esa energía para ti entonces, donde tú vas a estar diciendo, ¿sabes qué? Por mi salud mental, por mi tranquilidad, es mejor que yo esta batalla me retire de esta batalla. ¿Qué es esa batalla? ¿De qué te vas a estar retirando?
Pues eso es algo que aplica de una manera distinta para cada uno de ustedes. Yo siempre les recuerdo que lo importante aquí es el fondo del mensaje, y el fondo del mensaje es que tomas la decisión de dejar una batalla atrás, de no preocuparte, de no meterte en una situación en donde tú sientes que las aguas están turbulentas y que va a ser complicado para ti. Tú vas a decir, ¿sabes qué? Si esto me va a estar ocasionando problemas, si esto me va a estar ocasionando críticas, si esto me va a estar ocasionando, esto va a estar molestando mi paz mental, pues mejor entonces me voy. Chao, bye, adiós y buena suerte. Hay una energía con esto. Para algunos de ustedes esto puede ser una relación. Para otros esto puede ser una situación en el trabajo, una situación en un proyecto en el cual te encuentras, en el cual tú dices, ¿sabes qué? Y es una decisión que vas a tomar no por presión, una decisión que vas a tomar por tu salud mental, donde tú vas a decir, bueno, yo he aprendido muchas cosas de la vida, yo he tomado una decisión distinta y voy a hacer algo tal vez que la gente no está esperando de mí. ¡Boom! Y cojan esto. Para algunos de estos también puede ser un cambio de tu entorno, un cambio de amistad, un cambio de personas. Tu círculo cero, tu círculo principal va a cambiar también radicalmente por esto. Aquí hay una renovación de tu vida. Hay otros de ustedes aquí, hay otro mensaje también que les voy a estar indicando de que podrías estar pensando en hacer algún tipo de mudanza o algún tipo de viaje con esta carta del 6 de espadas, y parece que este viaje para algunos de ustedes tiene que ver con visitar a un ser querido, puede ser un padre o una madre, o una persona que te crió, con quien tú consideras como un padre o una madre, y estás pensando en ir a visitarle, pero aquí hay dudas, así es que esto me podría estar indicando de que estas dudas pueden surgir porque ustedes no se llevan, por esa persona puede que esté teniendo algunas dificultades de salud y que tú quieras ir a verle. Déjame ver algo más acá. Las energías de esta persona, ¿qué onda con esta persona que está en tu vida? La carta de la carroza. Mire las cartas, aquí, acá. Mira, la carta del juicio. Esta persona se va a comunicar contigo. Sí, y sí vas a poder llegar a verla. Esta persona quiere hablar contigo, así es que cualquier cosa, pégale la llamada tú. Y tal vez la primera llamada que tú le hagas no va a ser la mejor. Tal vez te van a soltar así como que, apareciste, te acordaste de mí, hasta ahora. Si no es porque estoy enfermo o estoy enferma, no te acuerdas que yo existo. Pueden haber algunas energías de esas, no entres en discusión, pues es una persona que, como te indico, está pasando problemas de salud, pero ya después de eso, eso se le va a pasar. Y ustedes logran arreglar esta situación, ¿no? Esta persona, esto ya le pasó, esto no es que le va a pasar, pudo haber tenido algo que ver con un automóvil. No veo que haya sido como ningún accidente o algo, pero hay algo como que se pudo haber extraviado, una situación que tal vez esta persona no estaba manejando, pero esto ya pasó. Y ahora la persona necesita, entonces tú quieres ir a ver a esta persona. A ver, ¿qué más hay para esta semana? Mira, justicia, 2 de bastos. Mira la cantidad de energías que tienes aquí de viaje, 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 viaje. Para algunos esto puede representar hacer algún tipo de trámite legal, visas o pasaportes, ¿no? O tal vez los documentos que ahora están pidiendo pues para poder realizar los viajes. Algunos países están requiriendo la prueba negativa. Aquí hay algo con esto que tiene que ver con la justicia y la carta de la rueda de la fortuna. Para algunos de ustedes está ese procedimiento para esta semana. Para otros vamos a canalizar esta energía, la carta de la justicia, 2 de bastos y la carta de la rueda de la fortuna. Con esto yo veo comercio internacional. Para algunos de ustedes, con esta carta yo veo comercio internacional. Así que para quienes resuena esta energía, esto tiene que ver tal vez, tú estás pensando en vender, estás pensando en importar, exportar, trabajas en una empresa de exportación o quieres empezar un negocio distribuyendo, vendiendo. Hay algo con eso que quieres tal vez estar haciendo, trabajando, que durante esta semana estés tratando de experimentar, estés tratando de analizar o de ver cómo se puede manejar esto. Porque para algunos aquí hay una energía fuerte de cambiar el rubro para lo cual tú estás trabajando. Seguir un camino completamente distinto. Y para algunos tal vez sientas que estás rodeado de mucha inmadurez a tu alrededor y quieres hacer algo mucho más elevado, algo que tenga un propósito. Quieres sentir que tu vida tiene un propósito. Y todas esas energías se van a estar activando para ustedes. En el momento que esta lectura llegue a ti, yo cuando estas lecturas las hago, le pongo una fecha, pero esa es una fecha para yo poder organizarme. Pues esta lectura, en el momento que tú la veas, si esto resuena contigo es porque este mensaje es para ti. Muy bien, vamos a ver cuál es el mensaje del espíritu animal. ¿Qué mensaje tiene para ti? Recuerda dejar tu dedito para arriba, tus likes y compartir este video. A ver, una más, aquí.
Wow, tienes el espíritu del castor. Y el mensaje que te da el espíritu del castor es de establecer una fundación, una base fija, firme. Sabes que ellos son constructores, ¿no? Así que yo te veo también construyendo tu futuro, pensando en lo que vas a hacer más adelante. Y lo que me encanta de esta energía es que quieres hacer algo que tenga un propósito, que tenga una misión, no solamente hacer por hacer. Obvio es que algunos tal vez quieran hacer más dinero o quieras tener dinero, pero quieres que la manera como generas ese dinero sea por una buena causa. Qué lindo ese mensaje para ustedes, ¿eh? Y el número divino que tienes aquí es el número 6. Me encanta. Muchísimas gracias por haber estado aquí junto a mí. Recuerda suscribirte, activar la campana, igualmente suscribirte en mi canal de amor J Tarot Amor. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.